Hola a todos. Hemos tenido algunos problemas técnicos, lo que nos ha retrasado en el inicio. ¿Me podéis confirmar por el chat que ahora se oye y se ve? Ya veo que a Martín Ángel seguimos sin verlo, pero espero que a mí me veáis y me oigáis. Y vale, me dicen que se escucha bien, pero que no se ve. ¿Se ve la ponencia? Al ponente no, ya sé que no se ve al ponente, vale. Vamos a tener que ir así, el ponente no se puede ver. Vale, pues vamos a hacerlo hoy, bueno, pues viendo a Martín Ángel ahí en negro y veremos la ponencia, ¿vale? Vale, venga, pues vamos allá. Venga, pues gracias a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por estar ahí. Nos alegra saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y a nuestros capítulos aliados. También saludamos a los capítulos latinoamericanos, invitamos a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando desde cualquier parte del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, vicepresidente segundo del capítulo del PMI, y junto con nuestro equipo de webinars, formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia en la que participa Martín Ángel Párraga Granados como ponente, a quien no podemos ver, pero sí podremos escuchar. Y la ponencia lleva por título La importancia del jefe de proyecto, bases para una gestión eficiente. Comenzaremos dando las gracias al ponente por el tema que nos presenta. Gracias, Martín, bienvenido. Vamos a aprovechar para probar el sonido. Sí, muchas gracias. ¿Se me oye? Ahora, como dicen en los espectáculos, porque vaya faena, sí. Sí, hemos pasado un oye. pequeño problema, vamos, que se le ha roto el ordenador justo cuando estábamos listos. Son Sí, las así ha cosas del sido. momento demo. Sí, Bueno, hemos superado lo peor, no te vemos, pero yo creo que te vamos a poder escuchar. Vale, pues paso a hacer, bueno, una pequeña introducción del tema a tratar en palabras tuyas. En esta ponencia se justifica la necesidad e importancia del jefe de proyecto en los resultados del mismo, las principales funciones que debe desarrollar en su vida profesional, así como los estilos de dirección más comunes, sus ventajas e inconvenientes reales y cómo influye en el equipo de proyecto. Se identifican las bases para una gestión eficaz de proyectos y se enumeran algunos de los proyectos ejecutados, las lecciones aprendidas de los mismos y los errores más comunes en los que se suelen incurrir. Martín Ángel es ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, donde fue también profesor. Participó como ingeniero de I+D en varias empresas y proyectos, como la radiotelefonía de estaciones de metro de Madrid. Ha dirigido proyectos de infraestructuras críticas y telecomunicaciones en numerosos países, en España, en Egipto, Suecia, Argentina, Chile, Perú, Bangladesh, China, Argelia, Siria, Irak, Bolivia y Rusia. Como veis, toda una grandísima experiencia internacional la que tiene Martín Ángel. Es además autor del libro Gestión eficaz de proyectos de telecomunicaciones e infraestructuras críticas y como inventor registró un modelo de utilidad y un modelo industrial en la Oficina de Patentes y Marcas de España. Bueno, antes de comenzar, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone, como siempre, la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante y os llegará un correo con el código y la información necesaria para su reporte. Como siempre, podéis ir dejando vuestras preguntas en la plataforma, en el canal que tenemos para ello. Y la grabación de este vídeo aparecerá en nuestro canal de YouTube con posterioridad, con lo cual podéis volver a verlo cuando queráis. Ahora damos paso a Martín, a quien cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. No podemos verte, pero el resto espero que vaya bien. Podemos comenzar cuando quieras, Martín.
Bueno, buenas tardes. De verdad que pido disculpas porque mi ordenador es casi tan veterano como yo y la verdad lo he estado probando mucho tiempo y ha sido cuando he arrancado el GoToWebinar precisamente, se ve que consume más recursos del debido cuando ha empezado el ventilador a intentar sofocar el incendio, pero no lo ha conseguido y gracias que ha llegado mi hija y me ha dejado el suyo. Pero claro, eso ha costado un rato y de verdad que pido disculpas por ello. Bueno, quisiera, Jesús, empezar agradeciéndote esta oportunidad de compartir mis conocimientos y la experiencia pues, con todos los participantes en este seminario y a los que agradezco igualmente su interés. Bueno, ignoro los perfiles y los niveles de los asistentes, pero a todos y en especial a los responsables y jefes de proyecto, pues espero que les ayude de alguna manera en su quehacer diario y que al final de la charla pues les haya sido de utilidad. No vamos a adentrarnos en detalles ejecutivos ni interesantes propuestas de planificación y gestión que, bueno, de alguna manera ya se incluyen en mi libro, pero eso ahora nos apartaría de los principales objetivos de esta charla y que son los que aparecen en esta pantalla, ¿no? Que es revisar la figura del jefe de proyecto y su importancia en el mismo, identificar las bases fundamentales de los proyectos de telecomunicaciones y de infraestructuras críticas, aunque de verdad se podía extender a casi cualquier tipo de proyecto. Y luego unas conclusiones y las lecciones aprendidas tras una larga experiencia profesional. Bueno, nuestra vida cotidiana está llena de proyectos. Todos esos sueños y deseos que marcan el comienzo de una actividad que debemos desarrollar hasta obtener los resultados esperados en un tiempo determinado, pues suelen ser buenos ejemplos de esto, ¿no? Cada proyecto es único por su origen, por sus objetivos, por sus actores, su entorno y su tiempo. Y todos tienen en común algo, que es, tienen un comienzo y un fin, que deben alcanzar los objetivos esperados, que deben hacerlo en el tiempo acordado y que deben mantenerse dentro de los costes estimados. Esto lo hemos oído muchas veces. Para hacer realidad estas premisas, como ocurre con cualquier sueño en nuestra vida, pues es preciso aprender técnicas y métodos, aprovechar la experiencia de los que vinieron antes y vieron situaciones similares y luego poner todo nuestro empeño e ilusión en que nos salga bien, en conseguirlo, ¿no? Los proyectos son estructuras de gran complejidad que deben interactuar armónicamente como una orquesta y al igual que esta, pues requieren un director que aquí en este caso es el que llamamos director de proyecto o jefe de proyecto. El jefe de proyecto no es solo la autoridad del equipo de proyecto, es también la imagen de la empresa ante el cliente y ante el resto de implicados. Es la persona que analizará el contrato, quien tendrá una visión global del mismo y quien definirá la estrategia para cumplirlo. Es quien debe identificar los riesgos, las oportunidades y los cambios y quien los gestionará de manera que redunden en el bien general del proyecto. Es el profesional que trazará las líneas maestras, identificará los caminos críticos y las necesidades, tanto humanas como materiales, de cada fase del proyecto. Y con todo ello, pues elaborará lo que llamamos el Project Management Plan o plan de gestión del proyecto. La temporalidad de un proyecto ha hecho pensar a algunos directivos que un buen empleado podría ser un buen jefe de proyecto con generalmente nefastos resultados. Las cualidades y conocimientos de un buen jefe de proyecto son una carrera en sí misma que ha sido preciso llevar a cabo como cualquier otra especialización durante un tiempo y en la que se han potenciado las cualidades necesarias de quien será la máxima autoridad del mismo. Deberá ser un buen profesional con sólida y actualizada base técnica para entender los alcances y puntos críticos del proyecto,
así como las explicaciones y razonamientos de los especialistas, hasta el punto de ser capaz de contrastar ideas, elegir a los colaboradores más adecuados, planificar eficazmente las tareas y establecer los mecanismos necesarios de control y calidad que permitan verificar la idoneidad de las soluciones técnicas aplicadas y la correcta implementación de esas tareas de la misma. El jefe de proyecto es un gestor que conoce, prioriza y controla los condicionantes económicos y los plazos críticos del proyecto. El jefe de proyecto es un gestor que conoce, prioriza, pero además tiene que tener madera de líder, con gran capacidad para las relaciones personales, pues es el punto focal del proyecto ante el cliente, los colaboradores externos e internos y los miembros del equipo sobre los que puede no tener una autoridad jerárquica, lo que implica grandes dosis de carisma personal y de habilidad para conseguir ilusionar, implicar y obtener lo mejor de cada uno a lo largo del proyecto. Las principales funciones para las que un jefe de proyecto debe estar capacitado se pueden resumir de esta manera. Estudio exhaustivo del contrato, con identificación clara de implicados y zonas o países si los hubiese. Riesgos y responsabilidades de cada parte involucrada. Definición clara del alcance y fases del proyecto. Desglose de actividades a desarrollar y planificación coherente de las mismas. Identificación de las funciones y los recursos necesarios para llevar a cabo esa planificación. Hay que ver cuánta gente hace falta, cuáles, qué perfiles. La organización estructural del equipo de proyecto para los plazos y costes acordados más idóneos. ¿Vale? Una vez comenzado el proyecto ejecutivo, pues dirección de los recursos internos y externos involucrados en el mismo y gestión de conflictos e intereses. Tiene que asegurar un clima adecuado de respeto en todo momento. Establecimiento de los canales de comunicación con el cliente y con los colaboradores, identificando los interlocutores en cada organización, en cada departamento, en cada entidad involucrada. Asegurar una comunicación clara y fluida durante todo el proyecto. Eso es bastante importante. Control de los principales indicadores económicos y temporales y supervisión de la evolución de los riesgos. Reportar puntualmente al cliente y a las autoridades y gestionar sus impresiones y grado de satisfacción. Toma de decisiones ante conflictos o desviaciones que pongan en riesgo la buena marcha del proyecto, identificando las causas y evaluando el impacto de las acciones correctoras acordadas. Identificación, evaluación en tiempo y coste y gestión de los cambios surgidos a propuesta propia, a propuesta del cliente o de otro implicado en el proyecto. Y comportamiento íntegro y profesional de acuerdo a la ley y a los preceptos éticos que proteja a la organización, al cliente y a todos los involucrados en el proyecto. Bueno, hablamos un poco ahora de los estilos de dirección del jefe de proyecto. El estilo de dirección que el jefe de proyecto adopte ante los conflictos en todas y en cada una de las fases será decisivo en la evolución del mismo y en los resultados finales. Por eso es importante conocer qué estilo de dirección, qué fortalezas y qué debilidades tiene un jefe de proyecto. Para mejorar el conocimiento de sí mismo sobre estas facultades, el jefe de proyecto puede recurrir a lo que llaman un 360 grados, o que es un cuestionario pues que determinadas entidades y organizaciones ponen a disposición del mismo, de sus colaboradores cercanos y de su jefe, y en el que cada uno valora, según su criterio, todas las preguntas que se formulan ahí sobre el sujeto. Bueno, luego la posterior comparación de los datos propios y ajenos nos dará una idea de la percepción propia y la de los demás, así como de las fortalezas y debilidades a considerar en un posible plan de mejora para ese jefe de proyecto, para el sujeto que
que se le ha hecho el 360 grados. De esta manera se obtiene una imagen aproximada del estilo de dirección más cercano al perfil de ese jefe de proyecto, autoritario, persuasivo, participativo, delegante, pues es algo íntimamente relacionado con la personalidad y con las vivencias del sujeto analizado. Por eso, cambiar el estilo de dirección pues requiere un poco de esfuerzo y un poco de entrenamiento. Muchos autores apuntan que la habilidad de un jefe de proyecto para ganar el apoyo de los colaboradores pues depende de su estilo de dirección y de su capacidad para adoptar el estilo más adecuado a cada persona y situación. La influencia de un jefe de proyecto en sus colaboradores pues puede ser interna, que es basada en la propia autoridad del jefe del proyecto. Altos conocimientos, amplia experiencia, capacidad de trabajo, carisma, etc. Los colaboradores deben percibir al jefe de proyecto como alguien bien formado, capaz de dar órdenes y de hacerlas cumplir, pero también como alguien motivador, alguien cercano, que escucha, que entiende y que decide. Es decir, que conoce y que controla el proyecto que se tiene entre manos. Influencia externa. Bueno, la influencia externa creo que todos también la podemos entender fácilmente. Está soportada por la posición jerárquica y las atribuciones del jefe de proyecto en la organización y, por tanto, su capacidad de influir sobre la política de recompensas o castigos del personal implicado. La capacidad del jefe de proyecto de promover y la opuesta de penalizar o influir directa o indirectamente en los salarios y beneficios económicos de los participantes representan las bases de influencia externa más comunes para obtener apoyos. Bueno, parece obvio que la influencia interna debe de primar sobre la externa, lo que confirma que el jefe de proyecto es el principal protagonista del mismo, es el principal motor. Bueno, no me ven, pero voy a tomar un poquito de agua. Bueno, en base a lo expuesto anteriormente sobre la manera de influir, las maneras de influir, pues podemos decir que habrá jefes de proyecto con gran experiencia, gran capacidad de trabajo y amplios conocimientos que resolverán los conflictos por confrontación e imposición de sus criterios, dada su ventaja para evaluar el trabajo y posiciones de los demás ante el conflicto. Pero eso no impide aprovechar ese momento, digamos, didáctico para evaluar abiertamente el resto de opiniones y explicar las razones y fundamentos de su rechazo o aceptación en ese momento. Jefes de proyecto que se basan en la amistad para resolver los mismos conflictos, rehuyendo de la confrontación y alcanzando soluciones de compromiso que pueden ser válidas a corto plazo, pero que pueden no ser las más indicadas o incluso nefastas a largo plazo para el proyecto y, por tanto, para todos los participantes en el mismo. Jefes de proyecto que priman las maneras externas de influir, pero un uso inapropiado o excesivo pues tensará las relaciones personales y pondrá en riesgo la participación y el buen clima del equipo de trabajo que se supone que está formado por profesionales comprometidos con su trabajo y con su labor en el proyecto. Incluso ven los objetivos del mismo como propios y se sienten vinculados al proyecto como si fuera un reto personal, ¿no? El uso de una autoridad que se perciba como inmerecida por los participantes de un proyecto, pues solo puede acarrear descontento y frustración a todos los niveles. Los conflictos de intereses y las discrepancias entre los participantes pues son inherentes a todo proyecto complejo. No puede decirse que exista un modelo ideal de estilo de dirección para todos ellos, por lo que un jefe de proyecto debe conocerse a sí mismo, conocer los estilos expuestos y saber su grado de aproximación o lejanía a cada uno de ellos, así como las ventajas e inconvenientes de cada estilo. Sabiendo adoptar el más idóneo en cada momento,
en cada situación y sin ambigüedades ni tibieza que pueda confundir o crear desconcierto a los interlocutores a los que se dirigen. Un jefe de proyecto podrá tener una oficina de proyecto y tantos colaboradores como sean necesarios en función de la complejidad del mismo. Pero su autoridad y capacidad de decisión siempre será única, como única será también la responsabilidad final de los resultados obtenidos. Podemos concluir esta sección diciendo que todo proyecto requiere una persona debidamente formada para dirigirlo y no cualquier profesional, por muy bueno que sea en una técnica o área determinada del conocimiento. Bueno, para abordar eficazmente un proyecto determinado, pues es fundamental identificar primero unas bases, unas reglas básicas que para mí pues considero que son comunes a todos ellos. La primera es que todos los proyectos tienen una organización implícita similar a la de una obra de teatro. Una obra de teatro tiene un inicio, hay un desarrollo y hay un desenlace. Y luego una estructura explícita asociada. Hay actos, escenas y cuadros. Y que todo ello debe ser armonizado adecuadamente para que el resultado del proyecto pues no sea ni una comedia ni un drama, sino una obra maestra. Pues el director de proyecto, como el director de una obra de teatro, es el encargado de conseguir esa armonía imprescindible para el conjunto de la obra. Bueno, tras la lectura detenida de los requisitos para el proyecto contenidos en un determinado contrato, el jefe de proyecto debe identificar las entidades y las empresas involucradas. También la distribución geográfica, en que dónde están del mundo, ¿no? Los objetivos, los alcances finales del proyecto, así como los hitos y fechas clave que regirán las diversas etapas del proyecto. Este tipo de proyectos, la verdad, deja poco espacio a la improvisación y al ya veremos, ¿eh? Después de lo anterior, el jefe de proyecto tiene que identificar y definir sin ambigüedades todas las fases previstas y todos y cada uno de los paquetes de trabajo de cada fase para su posterior asignación y seguimiento. La estructura de trabajos así creada es susceptible de cierto grado de estandarización, no siendo necesario el desarrollo de nuevas estructuras para cada vez que hacemos un proyecto nuevo de la misma naturaleza, sino la reutilización y adaptación de estructuras ya optimizadas en proyectos anteriores, aprovechándonos así en gran medida de la experiencia e información acumulada, lo que llamamos lesson learned, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Bueno, de hecho, la estructura de la pantalla pues puede adaptarse a casi cualquier proyecto de esta naturaleza. Tengan siempre presente que el tiempo es dinero en un proyecto. La estructura estandarizada antes mencionada se debe plasmar en una herramienta específica para gestión de proyectos como Microsoft Project, Primavera o cualquier otro. Pero en esa herramienta hay que recoger todos los datos del proyecto para su correcto seguimiento, creación de documentos básicos y fácil reporte, pues en muchas organizaciones y en proyectos complejos ambos temas se convierten a menudo en una enorme e ineficiente carga de trabajo que dificulta sobre todo el comienzo del mismo y su posterior desarrollo. Todos los datos disponibles en el contrato sobre el alcance del mismo en medios materiales y servicios se reflejarán también en la herramienta de planificación y no en múltiples documentos y en hojas de cálculo. Eso lo único que hará es robarnos una enorme cantidad de tiempo y recursos y que contradice un principio elemental de calidad, según el cual la misma información solo se debe encontrar en un solo sitio para evitar el manejo de datos no actualizados, origen siempre de confusiones y de conflictos. En cuanto a la documentación técnica del proyecto, se seguirá el esquema contractual acordado con el cliente y se situará en un único repositorio que deberá estar accesible para su consulta por todos los miembros
del equipo del proyecto. Si se dispone de experiencia previa y los medios necesarios, pues se podrá considerar el uso de metodologías, pues como BIM, Building Information Modeling, en este proyecto, pero sabiendo que son herramientas que no suplen la experiencia profesional ni la adecuada planificación de la producción de documentos y que una implementación tardía pues representará además una carga adicional de trabajo a corto plazo en vez de una ayuda. También incluiremos en la herramienta de planificación y concatenaremos adecuadamente todos los requisitos de fechas y cumplimientos normalmente asociados a hitos de pago y penalizaciones. Y por último, crearemos la lista de recursos humanos y materiales necesarios y los asignaremos en la herramienta de planificación a cada tarea o paquete de trabajo, lo que nos facilitará ver la responsabilidad y carga de trabajo de cada uno y la mejor manera de equilibrar esa carga de trabajo. Bueno, importante, solo habrá un jefe de proyecto y una sola organización hasta la finalización del mismo. Con ella, el jefe de proyecto compartirá los objetivos, el avance, los riesgos y las oportunidades del mismo. La organización incluirá a las personas responsables de las unidades y departamentos involucrados en el proyecto hasta su terminación. Normalmente estará al frente de una o varias fases del plan diseñado. Como también se dijo anteriormente, se listarán y asignarán a cada paquete de trabajo y tarea los recursos humanos y materiales que estimemos necesarios para cumplir el plan previsto y analizaremos dentro de la oficina del proyecto las exigencias de tiempos, de cargas de trabajo, contra las fortalezas, contra las debilidades propias de nuestra organización para evaluar la necesidad de posibles perfiles externos y en qué tareas y en qué momentos serían necesarios para anticipar su búsqueda en el mercado con suficiente antelación para su posterior adaptación e incorporación al equipo. Si nos ponemos a buscar tarde, pues ya cuando incorporas gente solamente te pueden entretener porque tienes que formarlos y ponerlos al día en el proyecto a los que los incorporas. Los objetivos económicos de los diferentes implicados es una potencial fuente de conflictos, por lo que hay que ser muy escrupulosos en la identificación y seguimiento de los compromisos contractuales y laborales. Eso, cuidadito. Los requisitos contractuales propios deben ser transferidos proporcionalmente a todos los colaboradores y proveedores mediante lo que se suele llamar un back-to-back agreement. Son contratos que de alguna manera se transfiere parte de la responsabilidad a ese subcontratista o colaborador. Durante todo el proyecto es imprescindible un continuo seguimiento de la evolución de los principales indicadores económicos para detectar retrasos o desviaciones con antelación suficiente como para identificar las causas y ponerles remedio. Los riesgos que no se detectan anticipadamente o no mitigados a tiempo, pues desembocarán muy probablemente en costes inesperados o retrasos que podrán ser objeto de penalizaciones incluso, aparte de ser ya de por sí un extra coste, pues el tiempo, ya lo hemos dicho antes, es dinero en un proyecto. Bueno, importante pregunta, ¿verdad? Bueno, éxito o fracaso, ¿cómo hemos quedado? ¿Quién ha ganado? Bueno, ¿cuándo podemos decir que un proyecto ha sido un éxito? Pues la respuesta más común es que cuando se alcanzan los objetivos de calidad, coste y plazo. Pero yo añadiría que cuando se han cumplido o superado las expectativas del cliente y absolutamente de todos los participantes en el mismo. Bueno, también será conveniente que a estas alturas pues podamos hablar de algo que es realmente interesante. Son los errores. De los errores se aprende mucho. Y por eso, pues vamos a enumerar aquí algunos de los más comunes y más peligrosos. Escasa visibilidad. Muchas veces
los involucrados en el proyecto no tienen la información adecuada en el momento adecuado, no son bien informados desde el principio del plan del proyecto, de qué se espera de ellos, de dónde vamos, ¿no? Y tampoco se les comunica cambios posteriores. Fallos de comunicación. Olvidar a alguien en un correo electrónico o en una respuesta, uso ambiguo del lenguaje o problemas de uso de los idiomas, pues pueden ser factores de riesgo de un proyecto. Incorrecta asignación de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, desconocer las aptitudes y cualidades de los miembros del equipo, no saber si están involucrados al mismo tiempo en otros proyectos, ni conocer sus inquietudes ni sus necesidades de formación para el cargo, pueden afectar seriamente a la buena marcha del proyecto. Objetivos poco claros o irreales. Comenzar un proyecto sin que cada participante entienda y asuma lo que tiene que hacer y cuándo, tras una revisión individual con cada uno de ellos, desembocará en retrasos, enfrentamientos y frustraciones difíciles de superar en fases posteriores ya cargadas de presiones y de follones de todo tipo. Planificación poco realista. Si el orden y concatenación de actividades no es óptimo y los tiempos asignados irreales y no asumido por los responsables, los retrasos y los conflictos serán prácticamente seguros, ¿eh? Inadecuada gestión de los involucrados en el proyecto. Bueno, en un proyecto no solo están involucrados los miembros del equipo de trabajo, sino otros departamentos de la propia empresa, los suministradores y colaboradores externos, el cliente y posiblemente alguna empresa de ingeniería o supervisión externa y, en definitiva, todo aquel que tiene algún interés en la buena evolución y resultados del proyecto. No tenerlos a todos en cuenta y no tratarlos con equidad y adecuadamente es más habitual de lo que nos puede parecer, ¿eh? Escasa experiencia del jefe de proyecto. Esto sí que es obvio, ¿no? Un jefe de proyecto inexperto tiene más posibilidades de caer en uno o en varios de los fallos que hemos mencionado. Es más probable que tenga dificultades evaluando la complejidad y el riesgo y que no delegue o delegue mal por falta de experiencia con equipos de personas, pudiendo llegar a colapsar a alguien o lo que es peor, a sí mismo, ¿eh? Y entonces podría ser incapaz de mantener el control sobre los principales parámetros del proyecto bajo su única responsabilidad. Con estas reflexiones sobre los errores más comunes, que no son los únicos, pues vamos a cerrar esta sección dedicada a la revisión de los fundamentos, las bases de todo proyecto. Vaya, vamos a ver si no hacemos alguna picia de última hora. Tras los errores que hemos visto y como resumen de mi experiencia profesional, quisiera destacar ahora algunos puntos que me parecen de especial interés. Como se ha repetido a lo largo de esta charla, la formación académica y profesional debe de ser complementada con una formación específica para alcanzar los conocimientos requeridos a un jefe de proyecto. Tener siempre presente que grandes profesionales hacen grandes equipos y grandes equipos pues, son susceptibles de acometer con éxito grandes proyectos. La comunicación es vital en un proyecto. Por tanto, el conocimiento de idiomas y el dominio del inglés a todos los niveles, profesional y coloquial, es imprescindible en la mayoría de los escenarios. El jefe de proyecto debe establecer los medios necesarios para garantizar una comunicación fluida entre todos los participantes y potenciar él mismamente pues, sus dotes como comunicador para optimizar su gestión. Insisto mucho en esto, pero es que los fallos de comunicación son más importantes de lo que pudiéramos pensar. En la diapositiva anterior hemos resaltado el papel como comunicador de un jefe de proyecto, pero no es menos importante saber escuchar activamente a todos y cada uno de los implicados para actuar luego asertivamente, pero evitando siempre el dañar posturas diferentes. Eso hay que tenerse muy, muy presente.
Una planificación metódica que identifique bien las bases, las tareas, los hitos y sus interfaces y que esté bien adaptada a las realidades del entorno debe ser elaborada y consensuada con el equipo y con el cliente, pero desde el mismísimo comienzo del proyecto. Será el punto de partida o línea de base del proyecto y sobre ella detectaremos anticipadamente las desviaciones y sus motivos, los responsables y de entonces, claro, las acciones correctoras que serán más adecuadas llevar a cabo. Personalmente creo que la metodología más adecuada para esto es aquella en la que el ciclo de vida del proyecto pues fluye como una cascada que concatena adecuadamente fases y actividades, identificando las más críticas que afectan a las siguientes y, en definitiva, al final del proyecto. Creo que los que están familiarizados con la planificación lo conocen esto bien. Todos los clientes valoran positivamente la autoridad técnica y la experiencia de un buen jefe de proyecto que domina el mismo en todas sus facetas y que da seguridad de llevarlo a buen término. Disponer de un equipo humano bien formado y cohesionado refuerza enormemente esa imagen y la capacidad también negociadora del jefe de proyecto con competidores y con clientes. Perdón. Todos tenemos una idea o imagen de otros países, de otras culturas, pero todos los estereotipos, prejuicios y tópicos se desmoronan ante la realidad de trabajar en esos lugares. El jefe de proyecto que desarrolla una actividad internacional intensa expande enormemente su concepción inicial del mundo y de sus gentes. Abre su mente y se vuelve más flexible frente a otras concepciones de la vida. Y en resumen, como jefe de proyecto, pues debe de aprender a respetar y sacar provecho de lo mejor y de lo peor de cada sociedad o entorno y en todo momento. La incertidumbre, si la asociamos a la ignorancia, es un grave riesgo y muy difícil de cuantificar anticipadamente. Y esto se combate con la experiencia y con la formación. Si se tiene experiencia o se puede adquirir de alguien o de algún modo, se reducirán enormemente la incertidumbre y los riesgos y sobrecostes asociados a la misma, pudiendo ser más competitivos y también incrementar la eficacia del equipo y mejorar la confianza y la imagen corporativa. Bueno, con estos consejos pues llegamos al final de la charla. Quisiera de nuevo agradecer a PMI España esta oportunidad y aprovechar el momento para decirles pues que toda esta experiencia de muchos años al frente de proyectos en muchos países, pues he intentado condensarla junto a útiles consejos y métodos en un práctico manual que puede ayudar y complementar esa experiencia que hablábamos antes. El contenido del libro no busca un cambio disruptivo, sino una mejora global, pues basada en la aplicación de la experiencia real e internacional recogida en el mismo. Algo difícil de obtener sin invertir en ello media vida. Os dejo aquí algunos links y me pongo a vuestra disposición para cualquier aclaración o pregunta que consideréis necesaria, tanto ahora como más adelante, como en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Ha sido un placer, muy interesante la ponencia. Antes de pasar al turno de preguntas, por si queréis ir haciendo alguna pregunta y dejándola en la plataforma, quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes a participar, no solo como asistentes, sino como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar, algún tema interesante, pues será muy bienvenido. Os invitamos a participar como ponentes. Si os interesa esta invitación, podéis contactar conmigo. Ahora os dejo los datos en el chat. Mi correo, voy a pegarlo en el chat. Vale, creo que os ha llegado. Mi correo es jesus.vazquez@pmi-mat.org. Os lo dejo escrito junto a mi teléfono, el enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar, enlaces a la web del capítulo y al canal de YouTube. Ahí veréis todos estos datos de contacto.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, por el momento no ha llegado ninguna. Si me enviáis alguna, se la transmito al ponente. Pues parece que no entra nada. Así que, Bueno, si no entra nada, vamos a dar por finalizada la ponencia. Muchas gracias, Martín. Os recuerdo a todo el mundo que vais a obtener con asistencia una PDU. Me preguntan si queda grabado. Sí, que quedará grabado en nuestro canal de YouTube. Bueno, así ha entrado una pregunta para ti, Martín, que sí, nos pregunta Emanuel López. ¿Cuál sería la mejor manera de explicar a un sponsor los beneficios de una correcta gestión de proyectos? En muchos casos, comenta, desestiman el valor de las buenas prácticas de gestión. O sea, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de explicar a un sponsor los beneficios de una correcta gestión de proyectos? bueno, es muy buena pregunta, es muy interesante, porque para mí ha sido un caballo de batalla durante décadas. Es siempre bastante difícil el convencer a un sponsor de la utilidad, de la conveniencia de usar estas técnicas y de poner al frente de un proyecto a una persona que ha sido preparada para llevar a cabo esa tarea, ¿no? No puedo dar una contestación fácil, porque yo lo único que he intentado ha sido, pues bueno, con los hechos, es decir, intentar que cuando un proyecto se ha comprobado que ha dado buenos resultados, pues intentar explicar cuál ha sido uno de los principales motivos por el que ha dado esos buenos resultados. Y ha sido pues una planificación coherente, exhaustiva y un seguimiento también exhaustivo, ¿no? No es, la verdad, muy sencillo, porque yo ya digo que durante décadas he fracasado estrepitosamente muchas veces intentando convencer de esto. Sí, no sé si siento no poder ser más claro, pero es que no resulta demasiado, no es fácil contestar esta porque si pregunta. no, sí, ¿Verdad? claro, Me imagino que cada sponsor tiene una respuesta distinta a cada situación a esta pregunta. Sí. Vale, no tenemos más preguntas, así que bueno, vamos a dar por finalizado el evento. Os recuerdo que con la asistencia a este evento tendréis un... bueno, sí, acaba de entrar otra. Venga, vamos, como tenemos tiempo, vamos a meterla, que es una pregunta de Antonio Ortega. Dice, para una buena gestión de un proyecto es obligatorio que un jefe de proyectos tenga amplios conocimientos técnicos del alcance del proyecto. Bueno, como hemos dicho a lo largo de la presentación, no es imprescindible, pero sí deseable. Es decir, un jefe de proyecto que no conoce las técnicas, los equipos, las características del mismo, pues difícilmente va a poder entender las explicaciones incluso de su propio equipo técnico. Es normal que un jefe de proyecto pues tenga una dirección técnica, haya una ingeniería que le arropa, ¿no? Que le apoya. Y si no se tienen unos buenos conocimientos técnicos, es más difícil entender las explicaciones y entender las dificultades de las soluciones que se están implementando. O sea, sí es conveniente que tenga una buena formación técnica. Sí, refuerzo el mensaje. No es lo mismo trabajar en dirección de proyectos de construcción, por ejemplo, que dirección de proyectos de software. No guardan mucha relación. Me atrevería con lo segundo, con lo primero me atrevo menos. Exacto. Bueno. Sí, así es. Vale, nos da las gracias, Antonio. Vale, pues ahora sí que finalizamos, no hay más preguntas. Vale, gracias a todos los asistentes de nuevo, a ti, Martín, muchas gracias, ha sido un placer conectar contigo, estar en este webinar. Hemos tenido algunos problemillas porque ya es mala suerte que se estropee el ordenador.
A ver Sí, si sí, tiene sí, muy arreglo. mala Espero suerte. que De sí. verdad que pido disculpas porque estaba súper probado y ha estado funcionando mucho tiempo, pero se ve que es un ordenadorcillo ya un poquito veterano Ah, y sí. el arranque del GoToWebinar debe de consumir bastante recurso y ha empezado a intentar refrigerar, sonaba el ventilador hasta que, ¡pof!, ha cascado. Lo siento de Sí. verdad y os pido disculpas por ello. Vale, no te preocupes. Bueno, mira, voy a meter otra pregunta que acaba de entrar, que es de Juan José Ignacio Sánchez Marhuenda. Dice, el título de la presentación habla de proyectos de telecomunicaciones. ¿Hay Sí. alguna problemática específica que deba cometer el jefe de proyecto? ¿No debería tener alguna formación en ese campo? Está hablando de las telecomunicaciones en concreto, de los proyectos de telecomunicaciones. Sí, bueno, efectivamente, la presentación hace más hincapié en proyectos que son especialmente dirigidos a telecomunicaciones, sistemas de telecomunicaciones, pero también de infraestructuras críticas. Es decir, ¿qué llamamos infraestructuras críticas? Pues, por ejemplo, pues una planta de procesamiento de gas, en la cual pues, hay que montar un sistema SCADA, hay que montar sistemas de videovigilancia, de megafonía, hay que poner unas redes de comunicación para que todos los sistemas se hablen unos con otros, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, no sé si contesto a tu pregunta, pero sí, esta presentación va bastante enfocada a este tipo de proyectos, pero efectivamente con ligeras modificaciones, pues lo que hemos explicado se puede aplicar a cualquier otro, porque mucho de ello, mucho de lo que hemos hablado, no son temas específicos de telecomunicaciones, son generalidades que hay que tener en cuenta en todo proyecto. No sé si me he ido un poco por las ramas, lo siento. Sí, digamos que te has focalizado más en aquellos temas que conoces, en aquellas áreas en las que tienes más Sí, experiencia, ¿verdad? así es. Sí, y la planificación, los ejemplos que aparecen, los GAN que aparecen, pues son muy, muy, muy de sistemas de comunicaciones que hemos ejecutado. ¿Vale? Muy bien. Pues nada más, ahora sí que me despido. Por último, pues nada, deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar. En nuestra web tendréis publicado los siguientes, desde allí podéis inscribiros. Vuelvo a repetir que este webinar queda grabado y lo tendréis disponible en el canal de YouTube. Y nada, saludaros a todos, pediros que os cuidéis, hasta pronto y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego, Martín Ángel, no te veo, Bueno, pero bueno, ha sido efectivamente no nos vemos. Voy a cerrar ya la sí, yo diapo. también. Y pues nada, Chao. Jesús, muchísimas gracias y de verdad que lamento profundamente que no haya funcionado esto como queríamos y no es poco que hemos podido gracias a que ha llegado mi hija en ese momento y nos ha prestado el suyo, que si no yo no sé qué Muy bien, hubiéramos hecho. Nada. cierro la presentación, Martín. Muy bien, Gracias. gracias. Hasta luego.